Muy bien, entonces vamos a construir nuestro flujo de fondos, usos y fuentes. En el primer paso de acordémonos que sencillamente es tomar las partidas del balance general y dividirlas en usos y fuentes o entradas y salidas, que es lo mismo. En la próxima filmina lo que van a ver es ya un balance general con un año y otro y las partidas divididas entre estas. Vamos a ver cómo lo hicimos. Ahí lo tenemos. Veamos entonces que tenemos el balance general del 2018 al 2019. Vamos a ver la primera partida del efectivo. Del año 2018 al 2019 hubo entonces un aumento de 350 a 356. Entonces veamos que al aumento de un activo tenemos un uso, según lo visto en esta tabla o lo que habíamos explicado. Entonces colocamos un 6 en uso. Veamos, por ejemplo, las cuentas por cobrar del año 2018, que hubo 1.480, una disminución a 1.356. Esto fue de 124. Entonces, si nos vamos acá a la tabla, vemos que ante la disminución de un activo, tenemos una fuente. Entonces, colocamos el 124 en la parte de fuentes. Veamos un poco la parte de los pasivos y el patrimonio. Veamos, por ejemplo, las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar del 2018 al 2019 aumentaron de 272 a 296. Entonces, ante el aumento de un pasivo, tenemos una fuente. Quiere decir entonces que vamos a colocar eso que nos aumentó, que fue 24, en fuentes. Y veamos la parte del capital social, que se trata igual entonces que los pasivos. Veamos la utilidad retenida. Del año 2018, que tuvo 1912 al 2019 con 2028, en realidad hubo un aumento. Ante un aumento de esta parte de pasivos y patrimonio, tenemos una fuente. Entonces colocamos la diferencia de 116 en fuentes. Y veamos claramente que ambas columnas sumadas nos tienen que dar exactamente lo mismo. A continuación, lo que vamos a hacer es resumir entonces esta tabla en una sola para poderlo continuar y ejemplificar mejor. Ahí vemos entonces cómo lo que acabamos de hacer sencillamente lo dividimos. Tomamos todas las fuentes y todos los usos. Habíamos hablado que el esquema de presentación es sumamente importante. Entonces, siempre vamos a dejar el efectivo de último. En este caso, el efectivo fue un uso. Quedó entonces de este lado, pero si fuese una fuente quedaría de este lado y aquí abajo. Entonces, sencillamente lo que hicimos fue acomodar las fuentes y los usos. La primera fuente que tuvimos eran las cuentas por cobrar. Acordémonos que estas disminuyeron en 124. Entonces, ahí sencillamente pusimos disminución en cuentas por cobrar 124. Después seguía el activo fijo neto, que tuvimos también una disminución, dado que es una fuente. Tuvimos los préstamos préstamos bancarios y pagarés, ¿verdad? Que tuvimos un aumento y es una fuente. Entonces, esto es sencillamente la información que acabamos de hacer, condensada en esta tabla, muy bien colocada y con el efectivo al final. Seguidamente es importante acordarnos que en los lineamientos que habíamos dicho es que solo vamos a trabajar con los cambios brutos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a utilizar el activo fijo neto ni tampoco la utilidad retenida. Necesitamos usar el activo fijo bruto y necesitamos además la depreciación, la utilidad o ganancia neta. A continuación lo haremos. Entonces, lo que quiero explicar primero es que vamos a utilizar estas dos ecuaciones por eminentemente, ¿verdad?, necesarias, que es el activo fijo neto es igual al activo fijo bruto menos la depreciación. Y la utilidad retenida es igual a la ganancia neta menos los dividendos. Acordémonos, por favor, entonces, que no queremos el activo fijo neto y no queremos tampoco la ganancia retenida.
Vean que nos dieron los datos, nos dieron que los dividendos repartidos son de 286 y la depreciación de 224. De no ser que no los den, en realidad los podemos ir y tomar del estado de resultados de esta empresa del último año. En este caso sería del 2019. Y podemos entonces construir nuestras dos ecuaciones. Veamos la primera. El cambio en el activo fijo neto es igual al cambio en el activo fijo bruto menos la depreciación. Vamos a armarla. Vamos a hacer primero la utilidad neta. Veamos entonces que yo sencillamente lo que tomé fue que despejé esta ecuación de la utilidad retenida. Entonces puse la utilidad neta es igual a la utilidad retenida o bien el cambio en la utilidad retenida más los dividendos, porque necesito la utilidad neta y necesito el activo fijo bruto. No quiero la utilidad retenida ni el activo fijo neto. Entonces tomo los datos. El cambio en la utilidad retenida no me puedo devolver en esta presentación porque no me lo permite este software, pero ustedes pueden devolverla en sus casas y ver que el cambio que hubo en la utilidad retenida fue de 116. Además, fue un cambio de aumento, entonces es positivo. Entonces vamos a colocar el 116 con un signo positivo. Nos dijeron además que los dividendos a repartir son de 286 y lo que nos quedó fue una suma. No siempre queda una suma porque es dependiendo de los signos que tenga la utilidad. Esto nos queda entonces con una utilidad neta de 402. Entonces ahí lo dejamos, es necesaria para entonces construir nuestro flujo de fondos. El siguiente a buscar es el activo fijo bruto. Ya lo despejamos, nos queda que es igual al cambio en el activo fijo neto más la depreciación. Entonces, en nuestra tabla que acabamos de ver, el cambio en el activo fijo neto de un año a otro fue una disminución de 16, por lo que vamos a colocarle un negativo. Y vamos a sumar además la depreciación que ellos nos dijeron que había de 224. Entonces eso nos queda una resta que nos va a dar el activo fijo bruto de 208. Otra cosa importante a notar es que si nos dio un activo fijo bruto positivo, quiere decir que esto es una adición de activo fijo bruto. ¿Sí? Entonces quiere decir que hubo un aumento de activo fijo bruto. Entonces quiere decir al mismo tiempo que fue un uso de dinero porque aumentó el activo fijo bruto. Entonces va a ir en la parte de los usos. Me adelanto en esa parte. Antes de poner la siguiente filmina, lo que van a ver a continuación es todas estas partidas acomodadas de manera estratégica. Tanto estas que tenemos aquí al frente en estas dos ecuaciones y las otras que habíamos sacado en nuestra tabla de usos y fuentes. Acordémonos además que ya no vamos a utilizar la utilidad retenida ni el activo fijo neto. Ahí lo vamos a poner en rojo y lo vamos a tachar como verán a continuación. Ahí lo tenemos, entonces vamos a ver. Lo primero que hicimos, pusimos fuentes, pusimos usos y esto que tenemos en azul, quiero que presten mucha atención cómo fue que lo colocamos. Acordémonos entonces que la ganancia neta siempre va a ser un cambio positivo, entonces diferente a la pérdida, que siempre va a ser un cambio negativo. Entonces la colocamos en fuentes, fue la que sacamos hace un momento. Esta nos dio 402. Paralelo a esto y de manera horizontal vamos a colocar los dividendos en efectivo. Los dividendos, muchachos, siempre van a ser usos. Habíamos dicho que siempre entonces son con negativo, dado que es una salida de dinero. Entonces siempre van a estar acá. Es estratégico que colocamos la ganancia neta paralelo a los dividendos para nuestro análisis.
Seguido vamos a colocar la depreciación. Habíamos dicho que la depreciación es una fuente, habíamos explicado el por qué, porque la teníamos que devolver a la ganancia neta y que no es un gasto efectivo, pero sí es una fuente, dado que es algo que ya se pagó y hay que devolver. Entonces siempre la depreciación va a ir abajo de la ganancia neta y va a ser una fuente. El otro que nos vamos a preguntar entonces es el activo fijo bruto. De estas 4 que están en azules, el activo fijo bruto es el único que nos vamos a preguntar si es una fuente o es un uso, dependiendo de lo que nos dio la ecuación. Dado que nuestra ecuación nos dio en positivo, quiere decir que hubo un aumento de activo fijo bruto, una adición de este. Entonces hubo una salida de dinero, un uso, para poder aumentar este activo fijo bruto. Entonces, comprendida esta parte, ya tenemos mucho para nuestro flujo de fondos o usos y fuentes. Y seguido, estimados estudiantes, lo que vamos a hacer es colocar toda aquella tabla que teníamos condensada de las partidas divididas en usos y fuentes en este esquema. Y ojo, que es la parte más importante también, vamos a tachar el activo fijo neto y vamos a tachar la utilidad retenida, porque como les había dicho, no vamos a utilizar esos rubros, ya los sustituimos por la ganancia neta y por el activo fijo bruto. Entonces los tachamos de nuestro esquema, acomodamos esto así, pusimos todo lo demás y volvemos a sumar las columnas. Nos tienen que dar exactamente igual. En este caso nos dieron 1020 y 1020. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es asignar los porcentajes para nuestro análisis. Los porcentajes es muy fácil de asignar. Acuérdense que sencillamente la totalidad entonces es ese 1020 que nos dio y vamos a dividir cada una de esas partidas entre 1020, lo multiplicamos por 100 para que sea entonces un porcentaje y así tener todos nuestros porcentajes para el análisis. Ahí lo tenemos depurado. Entonces, prácticamente este es nuestro estado de fondos, usos y fuentes terminado. Notemos que ya está acomodado como lo habíamos puesto. Ya eliminamos entonces el activo fijo neto, ya no está. Ya eliminamos también la utilidad retenida, ya no está. Está en esto, en su lugar la ganancia neta y el activo fijo bruto. Y ahora vamos a colocar acá los porcentajes. Entonces, sencillamente veamos, por ejemplo, el primero. El primero es 402. 402 dividido entre 1020 por 100 nos dio un 39.41. Podemos dejarlo 39.4, no hay problema. Y ahí los vamos colocando. Veamos la depreciación. La depreciación 224 dividido entre 1020 es igual por 100 nos dio 21.96, es un 22. Entonces, si lo sumamos todos, vemos que nos da el 100%. Entonces, muchachos, hasta ahí tenemos ya listo todo nuestro flujo de fondos, usos y fuentes. Ahora lo vamos a analizar, que está puesto de esta manera justamente para un análisis, digámoslo así, estratégico. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que estos que están en azul los vamos a comparar uno con otro de manera horizontal. Observen bien. Veamos que la ganancia neta es de 402 y los dividendos que reparte esta empresa son de 286. Entonces podemos decir que a grosso modo de la ganancia que tiene esta empresa nos da de sobra para pagar a sus socios. Eso en principio es muy bueno, sin embargo no quiero que nos adelantemos. En el tercer video que veremos el flujo de efectivo que toma todo este mismo insumo, solo que lo acomoda diferente, veremos que esto podría cambiar. Ahora bien, veamos la depreciación. La depreciación está acá dada por 224 y las inversiones en activos fijos brutos de 208.
Realmente son cifras un poco parecidas. Lo malo sería que aquella depreciación siga aumentando, porque es mejor invertir en lo nuevo, ¿verdad? Entonces, podemos dejarlo de ese modo. Y ahora, la siguiente forma de analizar esto es que vamos a ver entonces toda esta parte de salidas de dinero y entonces cómo es que la empresa hace para poderles hacerles parte o frente. Veamos que de las principales salidas o usos de dinero que ha habido son inventario con 18.4, han invertido a largo plazo con un 12.7, se toman las más grandes, las que tienen más peso. Han disminuido, han pagado impuestos, ¿verdad? Han disminuido la cuenta de impuestos en 17.8. Entonces ahora veamos de dónde sacó estas personas los recursos para hacer frente a estos pagos. Si nos vamos acá, viendo desde cuentas por cobrar hacia abajo, vemos que han pagado por medio de cobros de cuentas por cobrar. Eso es muy bueno porque ha habido una disminución, ha entrado dinero y con eso han pagado. Han pagado con préstamos, véanlo, con un 18 y prácticamente eso. Entonces podemos en concreto decir que la empresa, primero habíamos visto arriba que sí puede pagar los dividendos ofrecidos a sus socios, más bien como que les sobra, ¿verdad? De 402 a 286 están sobrados en esa parte. La depreciación no es lo sano o lo óptimo que siga creciendo, pero todavía es algo aceptable. Y en definitiva, sus principales inversiones son inventario, pagos de impuestos y inversiones de largo plazo, las cuales les han hecho frente con el cobro de cuentas por cobrar y préstamos bancarios. Entonces, hasta aquí lo que tenemos de este flujo de fondos, usos y fuentes. Vamos a ver en el siguiente video el de efectivo para poder notar la diferencia principalmente en el análisis y su más bien acomodo de las cuentas. Muchas gracias.